grabar ya Yuli. Listo. Entonces Yuli está grabando esta sesión para los compañeros que no puedan. Le agradezco mucho por la colaboración. En el momento les diré el link para que vean este video por YouTube. Y sin más preámbulos, empecemos. En el tema de hoy vamos a ver objetos en caída libre, ¿cierto? Entonces ustedes, con el libro de Serway que han de tener, empezaríamos esta parte. ¿Y cómo empieza? Hay un preámbulo diciendo que no vamos a confundir la G de gravedad con la G de gramo, porque en física los gramos se caracterizan con la G, no GR, sino con una G. Y la gravedad también, pero va a haber un símbolo cursivo y un símbolo no cursivo, para no confundirlo. Y también hay por acá algo que yo voy a aclarar en las ecuaciones. Vamos a considerar que la gravedad tiene un valor positivo de 9,8 metros sobre segundo cuadrado porque es el valor de la aceleración gravitacional. Y no le ponemos el menos al valor de la aceleración de la gravedad, por lo menos cuando nos refiramos a él. Pero sí se la pondríamos a las ecuaciones. O sea que en las ecuaciones lo que aparecería es un menos G. ¿Cuáles ecuaciones? Las ecuaciones cinemáticas que hemos visto, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, por ahora, G va a tener un valor positivo de 9,8 metros segundo cuadrado. Y en nuestras ecuaciones le agregaríamos el menos. Bueno, sin más preámbulo, vamos a lo que dice acá el libro. Y dice que desde que no haya resistencia del aire, todos los objetos caen con la misma aceleración. Desde que no haya resistencia del aire. O sea, que ¿por qué no pasa eso con una pluma y una roca? Si usted tiene una pluma o una roca, o una pluma y una moneda, ¿por qué se demora más en caer la pluma? Pues porque hay una resistencia del aire. ¿Por qué el paracaídas llega sano y salvo a la Tierra? Pues porque utiliza la resistencia del aire. Pero si el aire no hace resistencia, todos los objetos caen con la misma aceleración. Si usted los arroja de la misma altura y los suelta de la misma altura, todos han de llegar al mismo tiempo. Pero esa idea solamente fue aceptada, o por lo menos se experimentó y se estableció, lo escribió por Galileo Galilei en 1600 más o menos. ¿Por qué? Porque antes se creía, y eso lo establecía la iglesia cristiana, no sé si católica en ese momento, la iglesia cristiana, aceptaba, regía que se enseñaba en la física, y la iglesia decía que se regía por lo que estableció Aristóteles. Ahorita aclaramos eso, Ana Gabriela, lo de ese signo. Y ahorita lo vamos a ver en las ecuaciones. Estoy leyendo algo que escribió Ana Gabriela en el chat. Aristóteles había establecido algo que la iglesia aceptaba. Y no había discusión, y era que un objeto entre más pesado, más rápido caía, ¿cierto? Que eso parecía muy lógico. Pero dice, hay una versión que dicen que es una leyenda, ¿cierto? Que Galileo hizo estos experimentos en la Torre de Pisa. Entonces voy a utilizar YouTube, voy a poner la Torre de Pisa, ¿cierto? La Pisa Tower, que es mejor poner en inglés, ¿cierto? Y ustedes no el de la pizza con Z, la que uno consume, la hawaiana, no. Es con una S. Y se caracteriza por ser una torre de ese tipo, ¿cierto? Entonces la gente se toma fotos raras como esta, ¿cierto? No sé, sacándole provecho a esa inclinación, ¿cierto? A esa inclinación.
Bueno, entonces dice la leyenda que el hombre hizo estos experimentos en... Acá hay otra chica, ¿cierto? Creo que le quedó mejor la foto. Bueno, dice que hizo esos experimentos en esta torre. ¿Y qué tipo de experimento? Pues veamos este. La leyenda dice que desde la misma altura él arrojaba un cuerpo, pero la versión que yo escuché era como con esferas, con esferas. Entonces, si estamos acá, él arrojaba una esferita de masa de pequeñita y otra esfera más grande, todos a la misma altura. Una esfera pequeña y una esfera grande, que rompiera la resistencia del aire, que la rompieran, ¿cierto? Que el aire no influyera en su caída. Y esos experimenticos tan sencillos, él hizo, me imagino, con ayuda de alguien, y encontró que cuando caían, se soltaban a la misma altura, llegaban a la vez, ¿cierto? Llegaban a la vez, impactaban el suelo, el piso, al mismo tiempo. Y después, por ahí en un libro que leí cuando estaba en la escuela, el libro Gordo de Petete, me acuerdo, él hizo otros experimenticos, según ese libro, como otros así, ¿cierto? Ponía la esfera pequeña arriba de la grande y siempre, siempre encontraba que, y los arrojaba a la misma altura, que siempre caía y siempre demoraba el mismo tiempo. Además que tenía un ayudante, ¿cierto? Eso cuenta la leyenda, ¿cierto? Porque no hay como un texto que ratifique eso. Pero eso es lo que hemos escuchado, por lo menos los que estudiamos física, sobre esos experimentos. Y él también hacía experimentos en pantalla lenta, obviamente, en cámara lenta, por decirlo así. Obviamente no había la tecnología electrónica que hay ahora, pero que era la cámara lenta que él utilizaba para ver si los cuerpos independientes de su masa caían a la vez. Era utilizar planos inclinados, ¿cierto? Planos ligeramente inclinados, ¿cierto? Entonces, con planos inclinados, eliminaba la fricción. No sé si le ponía una peliculita de algún aceite, algún lubricante, algo para que la superficie fuera lisa. Y hacía rodar unas bolitas, unas esferas, y mostraban que tenían la misma aceleración, ¿cierto? Bueno, entonces sigamos con esta idea. Acá vuelve a mencionar que usted podría hacer el experimento con una moneda y con una hoja de papel, pero arrugada en una bolita. Hacer una bolita con un papel arrugándolo. Si el papel está en su forma normal, extendido, pues eso sí va a tener la resistencia del aire. Pero si usted la toma, la comprime, el papel hasta formar una bolita, verá que caen a la misma vez porque se eliminan los efectos que tiene la resistencia del aire. Como ustedes pueden ver en el libro, ¿cierto? A eso vamos a decir, cuando no hay resistencia del aire, que ese cuerpo, que en este caso es el trozo de papel arrugado formando una bolita, y la moneda están en caída libre. Están en caída libre. Y por acá dice que hay un lugar donde no hay aire. Eso se puede hacer ese experimento se hizo en la Luna, pero eso se puede hacer en la Tierra común y corriente, en una cámara de vacío, en una campana al vacío. Eso se han hecho. Ustedes ponen en YouTube esos experimentos en cámaras de vacío donde una pluma y una piedra caen con la misma aceleración. Si se sueltan de la misma altura, caen a la vez. Pero acá vamos a referenciar el experimento que dice el libro de Servo. Y es que el 2 de agosto de 1971, este astronauta David Scott realizó el siguiente experimento. Arrojó un martillo y una pluma.
Los norteamericanos realmente sí llegaron a la luna. Por ahí hay videos, libros, gente que sostienen que ellos no llegaron a la luna, que es un montaje, pero pues en lo que yo he leído y he sabido, pues ellos sí llegaron a la luna. Parece que había un afán de los norteamericanos de llegar a la luna para contrarrestar todos los avances que habían hecho los soviéticos y los rusos en la carrera espacial. Por dicho, en la carrera espacial los rusos en esa época soviéticos tenían la delantera. Siempre fueron los primeros en el primer satélite, el primer hombre, la primera mujer, el primer viaje espacial, perdón, la primera caminata espacial. Pero los norteamericanos, como para no quedar tan rezagados, se propusieron llegar a la luna. Y ellos realmente lo hicieron, y ellos dedicaron mucho dinero. Parece que los rusos no están como muy interesados en llegar a la luna. Los norteamericanos lo hicieron como por una cuestión más de propaganda, y una evidencia de eso es que hace como 30 años no volvieron a mandar vuelos tripulados a la luna, astronautas no los volvieron a mandar, ¿cierto? Parece que hay un interés en Marte, pero ya estos vuelos tripulados ya no hay el interés que había antes cuando existía la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, entonces volviendo a esto, vamos a ver ese video. Como les dije con la Torre de Pisa, yo prefiero que ustedes pongan todo en internet en inglés, porque en ciencias casi todo lo de interés está en inglés. Entonces simplemente yo puse caída libre en la luna, free falling on the moon, ¿cierto? Y aparece este video. Siempre, ya llevo ya todos estos años que llevo en la Universidad Distrital, cuando ya pusieron los televisores y uno tenía el internet, los televisores que ustedes me imagino que alcanzaron a conocer en los salones, siempre sale este video. Dice, el martillo versus pluma, física en la luna. ¿Qué es lo que el martillo y la luna? ¿Qué es lo que nos están comentando en el libro de Serway que se hizo en la luna, ¿cierto? Entonces es un video largo en comparación a lo que nos interesa, ¿cierto? Le voy a quitar acá el volumen. Nos interesa todo esto, el hombre está ya en la luna, empieza a caminar. Voy a ir donde él efectúa ese pequeño experimentico, ¿cierto? David Scud en el 71. Entonces, él muestra que tiene en una mano un martillo. Ellos llevaban martillos para quebrar rocas, ¿cierto? Llevarlas a la tierra y estudiar, ¿cierto? Y en la otra tenía una pluma del águila calva, ¿cierto? Entonces acá tiene una pluma. Entonces ahí se ve muy borroso. Parece que todavía hay gente llegando a estas horas. Bueno, entonces, se ve muy borroso, pero ahí ustedes pueden ver el video. Acá está el martillo y acá está la pluma del águila calva, ¿cierto? Que es el águila que aparece en el escudo de los Estados Unidos. Si no estoy mal, creo que era de un águila calva, ¿cierto? Que es una pluma grande, como el tamaño de un lápiz. Entonces el hombre con esos dos objetos, más o menos a la altura de su pecho, ¿cierto? Él va a realizar ese experimentico que dura no sé, un segundo, ¿cierto? Y lo que él va a mostrar, está una persona grabándola, es que los dos objetos llegan a la vez, ¿cierto? Entonces, ahí está, lo suelta y los dos llegan a la vez. Entonces, ahí se alcanza a ver la silueta de el martillo y la pluma cuando llegan a la vez. Pues no es nada pues así súper emocionante, sino que es el experimento que comenta el libro que hizo David Scott en la luna, ¿cierto? Donde no hay aire. Allá una persona, si no tuviera esa indumentaria, ese traje espacial, pues explotaría por la presión. La presión es casi el vacío, ¿cierto? Prácticamente es vacío. Entonces acá dice que sí, que David Scud hubiera dicho seguramente esta simple demostración habría complacido a Galileo, ¿cierto? Es el humor raro pues de los norteamericanos. Bueno, ahora, hemos hablado acá de la caída libre.
Pero no solamente caída libre es cuando un cuerpo se suelta. ¿Qué significa que se suelta? Que parte del reposo. Soltar, dejar caer, partir del reposo, todo eso es lo mismo. No, hay otras extensiones más a la caída libre. Entonces acá el libro lo tiene en negrilla, ¿cierto? El libro lo tiene en negrilla y dice que un cuerpo en caída libre es cualquier objeto que se mueva libremente solo bajo la influencia de la gravedad. Y continúa el libro diciendo sin importar su movimiento inicial. O sea, que los objetos que se lanzan hacia arriba o hacia abajo, o los que se liberan desde el reposo, están todos en caída libre una vez se liberan. Una vez se liberan, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos, chiquillos? Tenemos que cuando usted lanza un cuerpo hacia arriba, no sé, con su mano, o con un arco, ¿cierto? Un arco, con una pistola, un cañón, algo. Ese cuerpo deja de tocar su mano, deja de tocar el cañón, la pistola, el arco, si es una flecha, no sé. Deja de tocarlo, deja de tener contacto con el cuerpo que le dio velocidad y solamente ya quedaría bajo la influencia de la gravedad. Y es independiente si se lanza hacia arriba o hacia abajo. Se suelta el cuerpo o se dispara y en el momento que usted deja de tocarlo con el cañón o con su mano, ya está solamente bajo la influencia de la gravedad. Eso es caída libre, ¿cierto? Cualquier objeto, y termina el enunciado en negrilla, ¿cierto? Cualquier objeto en caída libre experimenta una aceleración dirigida hacia abajo. Entonces lo vamos a poner hacia abajo. En nuestras ecuaciones, eso quedará de la siguiente forma. Acá hay una foto de, bueno, no es realmente una foto, es una imagen de Galileo Galilei. Ese experimento fue más o menos en 1600, tuvo muchos problemas, sobre todo con la iglesia. Defendió el modelo de Copérnico, de que el Sol estaba en el centro. Y bueno, continuemos con lo del valor, ¿cierto? En física, las magnitudes de las cantidades siempre se denotan con un valor absoluto. Y nosotros sabemos que los valores absolutos en física son positivos. ¿Qué pasa con ese valor absoluto de la aceleración, de la gravedad, de la caída libre? Es realmente un promedio, es realmente un promedio. Esa aceleración depende como de la distancia que usted tenga del ecuador, más o menos, más o menos. Y en un pequeño porcentaje de la altura con respecto al nivel del mar. En promedio, ese valor vale 9,8. Como estamos hablando de una aceleración, 9,8 metros sobre segundo cuadrado en sistema internacional. ¿Qué pasa? En algunos cálculos, dice esto se hace sobre todo en los colegios, la gravedad se aproxima a 10, pero en este nivel lo vamos a poner como 9,8. Y recuerde que vamos a ignorar la resistencia del aire. Ahora, chiquillos, vamos a ir a nuestras ecuaciones. Vamos a hacer las ecuaciones de caída libre. Y la física no son ecuaciones y ecuaciones así sacadas de la nano. Nos demoramos casi un mes construyendo nuestras ecuaciones. Vamos a utilizar nuestras mismas ecuaciones. Y en las ecuaciones donde aparezca A, lo vamos a poner por menos G. Donde G vale 9,8. Entonces, por eso G no tiene un valor negativo, porque si G tuviera un valor negativo y en nuestras ecuaciones aparecería menos G, menos por menos daría más. No. G vale 9,8 y en nuestras ecuaciones ponemos que la aceleración vale G. ¿En cuáles ecuaciones? En las que ustedes han de tener en esta guía. Ustedes tienen esa guía, revísenla, búsquenla y tenemos. Vamos a hablar de un problema. Ahorita vamos a decir cuál es ese problema. Tenemos nuestras ecuaciones cinemáticas normales, convencionales, las que vimos y las que ustedes tuvieron que haber hecho en el taller. Simplemente vamos a cambiarle de nombre.
ya no se llama X, sino que se llama Y. ¿Qué es Y? Una altura. Una altura. El resto de la ecuación es muy similar. ¿Qué será X sub 0? ¿Qué es la posición inicial? Ahora en nuestro contexto. Alguien que me diga por el chat o por el micrófono. Ahora, ¿qué será la posición inicial, pero en Y? ¿Qué sería acá? ¿Con qué lo podemos asociar? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué sería Y sub 0? Alguien que me lo diga por el chat. ¿Los metros? La ¿O no? velocidad, el ¿La reposo. altura? Ah, Alexandra. Miren lo que escribió Alexandra. Solamente que quítele las interrogaciones. S que sub 0 ahora será Y sub 0. Y Y sub 0 será la altura inicial. La altura inicial lo voy a escribir por el chat. Y sub 0, ¿cierto? Y sub 0 o Y sub I, ¿cierto? No importa. Ahora, la velocidad por el tiempo, también. Eso queda igual. Solamente que acá habría tres opciones. Una, cuando esa velocidad sea 0. ¿Qué significa que la velocidad inicial sea 0? Alguien que me diga por el chat, ¿qué entiende que en caída libre la velocidad inicial sea 0? Alguien que vea por el chat o por micrófono. ¿Qué Eso no- parte del reposo? Muy bien, Tatiana, ¿qué parte del reposo? Eso significaría que la velocidad sub 0 o la velocidad inicial sea 0, que parte del reposo que se suelta. ¿Qué significaría que la velocidad inicial sea hacia arriba? Perdón, sea positiva. Bueno, creo que ahí ya lo dije, ¿cierto? ¿Qué significaría que la velocidad inicial sea positiva? ¿Qué significa que la velocidad inicial sea positiva? Alguien que me diga por el chat o por el micrófono. Ahí se me salió una palabra. ¿Qué significa que la velocidad inicial sea positiva? Que más que va hacia arriba, que se lanza hacia arriba, ¿cierto? Que se lanza hacia arriba. Entonces lo voy a escribir. Positivo. B sub 0 es que se lanza, ¿cierto? Hacia arriba. Y el negativo pues será el caso contrario. Menos B sub 0 se lanza hacia abajo. Ve que tiene la misma estructura, no es una nueva ecuación. Y la mitad de A, un medio de A, o la mitad de A, es lo mismo. Es el término que acompaña a T cuadrado. La ecuación que hemos visto no es una nueva ecuación. Entonces, un medio de A, o la mitad de A, como usted quiere decir. Esa A la vamos a repasar en otras ecuaciones por menos G. Menos G. Entonces, es la misma ecuación, solamente que usted va a agregar un menos y a G le pone 9,8, positivo. G. Y el menos está al lado. Para que nuestra ecuación quede la mitad de la gravedad, pero de signo negativo. Y eso sería nuestra ecuación en Y. La misma ecuación que hemos visto en X, solamente para este caso. Y siempre vamos a poner ese menos porque vamos a considerar que todo lo que sea hacia abajo, porque eso podría cambiar en algún texto, algún libro, pero vamos a considerar que todo lo que sea, todo lo que vaya hacia abajo, pues simplemente tenga signo negativo, que en este caso será lo que pasa con la gravedad y que eso lo reforzaremos cuando veamos vectores. Ahora, chicos, seguiría la última ecuación. En nuestra última ecuación tenemos la misma ecuación que hemos visto en X, que nos dice que la velocidad es aceleración por tiempo más b sub 0. Recuerde que una persona más astuta se aprende X y obtiene b derivando. Y el mismo cuento, es el mismo cuento. Ya la velocidad lo reemplazo por más menos, porque hay las dos opciones, se lanza hacia arriba, se lanza hacia abajo, o se suelta se libera del reposo, ¿cierto? Se libera, se suelta,
parte del reposo. Y la A la reemplazo por menos G. Y esa es nuestra ecuación cinemática para velocidad. En una aparece la mitad de G, porque acompaña el término cuadrado, y en este caso aparecería menos G, que acompaña la variable en T. Cuando yo era estudiante, yo me lo aprendí como gato, ¿cierto? No sé. Ustedes verán cómo se lo aprende. Ahora, chicos, esto se va a cortar en cualquier momento. Me queda menos de un minuto. Nos vemos. ¿Sí? Si se lanza hacia arriba positivo, si se lanza hacia abajo negativo en la velocidad inicial. Nos vemos en 5 minutos. Y vamos a hacer el problema de la página 38.